Buenos días, mi nombre es Jesús Duque, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y para el respectivo video vamos a hablar sobre la impresión de giro de un motor trifásico con inducción de Harvard. Aquí podemos ver el diagrama de control y aquí podemos ver el diagrama de potencia. Entonces arranquemos con el diagrama de control. Entonces vemos que dice que va de la energización a un pulsor de parada normalmente cerrado, del pulsor de parada a una avanzada normalmente abierto, va a un relé normalmente cerrado, va a una bobina F y a un contactor normalmente cerrado. ¿Sí? Ese es el primer escalón. Entonces vamos a realizarlo. Dice que al normalmente cerrado, del normalmente cerrado al de avanzada, del de avanzada, ¿sí? Al contactor de la bobina R normalmente cerrado, ¿sí? Del normalmente cerrado vamos a la bobina F, ¿sí? Y de la bobina F vamos al normalmente cerrado del contactor y cerramos el primer escalón, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Para el segundo escalón, en paralelo el contactor nuevamente abierto de la bobina F con el de avanzada. Entonces vamos a configurar acá. Vamos a tirar un color este. Entonces nos dice que va del de avanzada en paralelo con el normalmente abierto. Sabemos que el de avanzada es este. Contacto normalmente abierto. ¿Sí? Y cerramos acá. Están totalmente en paralelo. Al tercer escalón. Vamos a decir que va de la salida del de parada. ¿Sí? Vamos a configurar acá. Verde. De la salida del de parada. Colocamos el inicio del pulsador que retrocede. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a poner acá. Va al normalmente cerrado de la bobina F. ¿Sí? De la bobina F sale la bobina R, el normalmente cerrado. De la bobina R va al normalmente cerrado el contactor y del contactor va a L2. Pero entonces vamos a hacer una modificación acá. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Y hacemos que en paralelo colocamos, cerramos acá la configuración esta. Y en paralelo colocamos el contactor normalmente abierto. ¿Sí? Del de parada. Ya vamos. Ok, lo hacemos. Dice que va del de parada al momento abierto de la R. Sí. Vamos a modificar el color. Vamos por este. Sí. No, este. Sí, y ahí lo tenemos como tal, el diagrama de control. Ok. Ahora vamos con el diagrama de potencias. Con el diagrama de potencias se nos indica que de la energización de cada uno va a la salida de la bobina F, de la entrada, perdón. Entonces vamos a trabajar ahí con un colorcito amarillo, este colorcito, y una medida ancha. Sí, entonces la bobina F la tenemos identificada acá. Vamos a sacar un poco más, hacerle zoom. Entonces sabemos que uno aquí, otro acá, otro acá, ¿sí? Que de la salida va al T1, al otro contactor, ¿sí? ¿Ok? Y que el contactor va al motor. Y vemos que la conexión es totalmente en estrella, así que vamos a realizarlo acá. Ok,
Ok, entonces seguimos acá, vemos que estamos al motor totalmente en estrella, ¿sí? Vemos que todavía no hemos terminado con el sistema, con el diagrama de potencia. Vemos que va en paralelo, si la conexión de la alimentación trifásica con la bobina R. Sí, entonces vamos acá. Ok. De la bobina R vemos que sale. Vemos que la salida de R1, ¿sí? El terminal de la bobina R va al terminal de 1, va con 3 con respecto al contactor final, ¿sí? Entonces 1 va con 3, 2 va con 2 y 3 va con 1. ¿Sí? 3 con 1, 2 con 2 y 1 con 3. Entonces vamos a alejar un poco el zoom. Realizamos la simulación. Verificamos que gira en un sentido. Si pulso el botón de parar, él se detiene. Y gira en el otro sentido. Ahí lo podemos ver sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a parar. Pulso el sentido. Vemos el voltaje. Digamos que este es sentido horario. Y se vuelve a parar este pulsador. Sentido anti-horario. Y ya tenemos. Muchas gracias.